estamos conectados con Natalia Aruete. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Sociología Económica, además de investigadora del CONICET. Gracias primero, Natalia, por estos minutos que te tomás para charlar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, como estamos haciendo con todos los entrevistados, en este sentido de intentar volver a ponerle significado a algo que en los últimos años y para las últimas décadas y para lo que es el mundo occidental, básicamente se transformó en sinónimo de único sistema de gobierno aceptable en el mundo, ¿no? Que es la democracia. Y a raíz de eso es que buscábamos en todo caso esto de volver a reencontrarnos con una definición primero fundante, ¿no? Para poder pensar nuestra democracia, primero intentar encontrar una definición, ¿no? Desde la sociología, desde estos análisis y estudios que estás haciendo en función de la intervención de las redes sociales en la circulación de los discursos y en la activación de políticas, en todo caso, ¿qué es la democracia? Yo creo que la democracia fundamentalmente tiene que ver con la tolerancia. En un momento en el cual el tipo de democracia que tenemos no es una democracia de una profundidad absoluta, donde uno podría esperar que más aspectos que hacen una democracia estén resueltos, sigue habiendo vacancias, sigue habiendo reclamos no resueltos y derechos básicos no resueltos. Sin embargo, es un espacio donde se juegan los pilares del intercambio, de la tolerancia y de cierta diversidad, aunque más no sea, en derechos formales, ¿no? No solo ni necesariamente en derechos concretos. Son la garantía de ingreso digno, la garantía eh, de acceso a una serie de cuestiones que deberían hacer a nuestro ingreso mínimo o a nuestro ingreso de satisfacción, no solamente económica, sino social, cultural, de realización como sujetos culturales, ¿no? Pero en principio diría que es la tolerancia, algo que está bastante en juego en este momento. Justamente hacia ahí va, ¿no? Porque una definición que en sí misma, no solo el respecto de la tolerancia, y después lo retomamos, pero también en función de toda esta aspiración de derechos, de conquistas sociales, que muchas veces están en pugna o que en todo caso no terminan de saldarse. O sea, es una definición que en definitiva es casi aspiracional, ¿no? La democracia debería ser esto. Pero en qué medida en la actualidad esa definición aparece, se ejerce o se vive como tal. Por eso me pareció importante hacer la aclaración de que estamos en una democracia formal, pero no en una democracia profunda, en términos de la falta de acceso y la falta de garantía de ciertos derechos que deberíamos concebir como derechos básicos, ¿no? Y que no están resueltos todavía. Eh, Me parece que ahí es donde hay todavía un aspecto no resuelto. Luego, en términos de tolerancia, que es algo que pareciera que es como de lo mínimo que uno podría pedir en la convivencia democrática, donde se supone que hay intercambio de ideas y donde debería haber cierta tolerancia a la diversidad de ideas y expresiones, eso cada vez más está puesto en cuestión y está cada vez más amenazado. O sea, los niveles de violencia política en la Argentina creíamos que iban quedando atrás y creíamos que iban quedando saldados, en este momento en realidad están restituyéndose, recuperándose y a poquito y progresivamente van escalando más y más. En particular porque las expresiones políticas que más visibilidad están teniendo y que más protagonismo en la agenda pública están teniendo son expresiones con poca tolerancia y son expresiones sumamente activadas en este momento, ¿no? Con mucho involucramiento, con mucha expresión, con mucho volumen en esas expresiones en la arena pública. Mm.
donde justamente la tolerancia no es lo que la define, sino más bien todo lo contrario. No hay una exaltación, parece, en ese sentido, de todo lo contrario, ¿no? A esa idea de democracia como tolerancia. Y en ese sentido, ¿cómo juega, cómo amplifica o cómo filtra también, ¿no? El ámbito de las redes sociales, las comunicaciones digitales, ese impulso antitolerante, por decirlo de alguna manera? Digo, porque en un momento el advenimiento de Internet, las tecnologías, auguraba, recuerdo ya década de 90, principios de 2000, eh, una suerte de mayor democratización, ¿no? Donde la palabra estaba más distribuida, donde había más acceso a información. Muchas de esas augurios se cumplieron, pero también se demostraron los límites claros que tenía, ¿no? En función, digo, hablaba de los filtros también porque hoy aparece claramente cómo los intereses económicos también, económicos, comerciales, también funcionan como filtro de esas opiniones. Y cómo también esa gran democratización de las voces termina quedando restringida, ¿no? A usuarios de plataformas que tienen como quizás una expresión importante en términos de resonancia, pero en términos de cantidad de población son sectores minoritarios, en definitiva. Cuando hablamos de las expresiones de la arena digital, en realidad a mí me gusta más hablar de un ámbito mediático digital. Me parece que en este momento ya no se puede distinguir entre la circulación de discursos en redes sociales y la circulación de discursos en medios cada vez más digitalizados, ¿no? Y cada vez más convergentes. Eh, entonces, la disputa por las definiciones de la realidad, la disputa por las definiciones de los eventos y las posiciones alrededor de los eventos que terminan quedando como legítimas, se conjugan en un ámbito, en un ecosistema digital que va más allá, que excede eh, las redes sociales. Un ecosistema digital en este momento tiene que pensar en los distintos ámbitos de las plataformas digitales con los estilos y las estéticas que cada una de esas plataformas requiere, con el tipo de mensajes que cada una de esas plataformas demanda. No en todos los espacios se dice todo, pero uno no puede pensar que eso tiene una disputa por la agenda que se distingue de lo que plantean los medios digitales, ¿no? Digo los medios digitales para pensar en los medios masivos cada vez más digitalizados, que también se ven, ¿no? Que también se ven, que también se escuchan a través de estas plataformas. Y donde además esos medios son en este momento actores que están fuertemente pronunciados sobre esa disputa por el sentido público. Entonces, en principio hablaría de ese ámbito un poco más complejo. Un ámbito complejo digital, un ecosistema comunicacional que no puede perder de vista el ámbito territorial. O sea, las disputas que se dan en las arenas digitales que recién mencionábamos tienen algún eco en la arena territorial. Con esto no quiero decir hay que hacer una marcha, o no quiero decir ¿no? las expresiones más convencionales que nosotros necesitamos, sino tal vez expresiones más focales en distintos ámbitos que tienen que ver con el territorio, con el terreno. Lo digo porque muchas veces cuando uno quiere motorizar algún tipo de campaña, independientemente de las campañas electorales, ¿no? Porque además cuando uno piensa en campañas electorales, pero estoy tratando de pensarla en términos más amplios, no puede perder de vista todos estos ámbitos conjugados. En particular porque todos ellos también se han vuelto mucho más virulentos discursivamente y también son expresión de estos niveles de
de intolerancia y de incivilidad que estamos viendo. Vemos en los medios digitales unos niveles de exacerbación editorialista que no es necesario en esos niveles porque violentan, ¿no? Vemos en las redes no solamente una exacerbación de las expresiones más extremas y más violentas, sino que además lo que se observa en las redes es una sobrerepresentación de esos intensos. Cuando hay una sobrerepresentación de esos intensos, quienes no somos intensos nos llamamos a silencio. ¿No? No es que no estemos, sino Sí, que sí. los que están sobrerepresentados son los otros. Y creo que en el territorio, en el terreno el terreno que caminamos también está como embebido en esos niveles de intolerancia e incivilidad pública. Se retroalimenta, ¿no? Esta idea de ecosistema es interesante porque lo plantea, digamos, como, lo decías vos, como un sistema mucho más complejo y donde requiere también una parte que no es digital, digo, ¿no? Nos atraviesa en nuestra vida social. En ese sentido, vos también analizaste un poco eso de la territorialidad en lo que fue la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que planteabas algo interesante en función de cómo esa iniciativa logró correr el eje de la discusión partidaria y volver a hacer foco en nuestro país, algo que no ocurría hace un buen tiempo, en, en una... en una iniciativa política, digamos, ¿no? No partidaria. Generalmente está asociado lo político con lo partidario y ahí se demostró cómo eso y cómo influyó eso en el escenario partidario, ¿no? De alguna manera desdibujó ese escenario en función de esa campaña política, en función de, no sé si recobrar, pero en todo caso, llevar al territorio el plano de los discursos que circulaban fuerte en Internet. Digo, más allá de dónde arrancó primero, digamos, que esa no es la discusión en sí, me interesaba ese análisis de cómo esa territorialidad recupera el carácter político discursivo y de acción necesario para que una democracia funcione, ¿no? Porque si no quedamos atados a la idea de votar cada 4 años, cada 2 años, como ejercicio democrático único. Mira, las intervenciones sociales y políticas de, de las intervenciones sociales y políticas relacionadas con las agendas de género, con las aperturas de derecho en la Argentina, han tenido estos componentes, han tendido, por un lado, a despolarizar la discusión, entre otras cosas porque las principales autoridades que promovieron las palabras más expandidas, ¿no? Que promovieron las percepciones y los encuadres sobre esos eventos que se legitimaron más, claramente no era la palabra que surgía de los referentes y las referentes políticos, ¿no? En todo caso, los y las referentes políticos se adosaron, acompañaron y consolidaron una palabra más plebeya, ¿no? Que era la palabra más de los movimientos. Eso de por sí despolariza, porque cuando en las plataformas digitales hay una polarización, en general, quienes se convierten en autoridades y en influencers de esas principales narrativas y de esas narrativas más extendidas, son quienes definen una agenda más orgánicamente política, ¿no? Que es la dirigencia política. Cuando esa dirigencia política queda desplazada del centro de la escena, ese espacio es ocupado por otros y otras actores. Entonces, una de las cosas que pasaron con las campañas alrededor de la ampliación de derechos de género tuvo que ver primero con esa cuestión de despolarizar, porque el espacio fue ocupado por otros. Entre otras cuestiones, la despolarización tiene que ver con que el vector político partidario no fue el que marcó las distancias entre actores y actoras o entre colectivos, ¿no?
Y además porque junto con esa palabra más plebeya, se daba un tipo de narrativa que no era beligerante, era un tipo de narrativa que ganaba más en visibilidad que en polaridad. La palabra, en todo caso, más polarizante tuvo que ver más con el contramovimiento celeste, que se oponía a esa apertura de derechos y que tenía como propuestas etiquetas que eran más polarizantes. En cambio, las etiquetas que marcaban la agenda de los colectivos feministas y que buscaban una apertura de derechos eran etiquetas que lograban más visibilidad y mayor expansión. Se termina dirimiendo en términos, eso creo que también lo planteabas en una de las entrevistas o análisis que planteabas, ya no es tanto lo que se pondera la certeza o la coherencia de un argumento, sino su capacidad de difundirse mejor. Sí, la frase que suelo usar en estos casos es: no importa tanto el mejor argumento, sino la mayor propagación, la mayor amplificación de esos argumentos. Eso, digamos, vale mucho cuando se hacen campañas sucias, cuando se hacen campañas negativas, donde muchas veces hay una orquestación de, de actores que lo que buscan es amplificar una determinada narrativa para ir metiéndose en los intersticios que van dejando la discursividad, ¿no? El intercambio discursivo. En este caso, digamos, hubo una conjugación de ambos aspectos. Hubo una narrativa saludable, una narrativa didáctica, una narrativa más social y plebeya, no una narrativa elitista, no una narrativa oficial, que son los que en general llevan adelante, los que en general logran instalar esa agenda, que suele ser una agenda oficial, sino que en este caso la narrativa no era la oficial, y además se logró la mayor propagación. O sea que en este caso, al mejor argumento, se le sumó la mayor propagación. Fueron muy sinérgicos y muy productivos entre ambos. Ten en Em, cuenta que cierro con este dato, me parece que es elocuente, con lo que fueron las campañas por ampliación de derechos, sobre todo en materia de género, no solamente aborto, ni una menos, mirá cómo nos ponemos, digamos, varias de estas, eh, las principales autoridades en la red, es decir, los principales influencers en esos mapas de interacción que observábamos, eran usuarias y usuarios de muy bajo rango, que tenían muy pocos seguidores, y sin embargo fueron los que eh, lograron los mayores niveles de amplificación de sus narrativas. Ya entrando quizás en alguna suerte de balance, ¿no? Teniendo en cuenta estos 40 años de democracia que se cumplen este año, un hecho, siempre lo mencionábamos, ¿no? En términos históricos, es muy poco, 40 años. Sin embargo, en términos de país, es la primera vez que en toda nuestra historia tenemos tanto tiempo ininterrumpido de procesos democráticos y hay como una necesidad quizás de balancear, digamos, ¿no? Estos últimos 40 años, ¿por qué no toda nuestra historia democrática? Pero yendo un poco a esa reflexión de estos últimos tiempos, em, eh, ¿cómo ves vos la situación actual, digamos? En qué etapa nos encuentra? ¿Cómo está influyendo incluso en el sistema democrático estas nuevas tecnologías, estos nuevos usos, en todo caso, los advenimientos de la red social? Digo, ¿es algo para balancear o acompaña la misma dinámica de estos últimos 40 años? ¿Encontrás en esta actualidad algunos cambios sustantivos en términos de avances,
de límites o, por qué no, hasta de retrocesos democráticos que podemos estar viviendo. A ver, yo creo que las plataformas digitales en este momento permiten un poco todo eso, ¿no? Permiten avances, permiten límites, eh, suponen retrocesos en cierta medida, pero también dejan resquicios para la activación social y política, sobre todo cuando es menos oficial. Eh, a ver, el ámbito digital lo que claramente habilita es una mayor capacidad de internacionalización en las interacciones, ¿no? Y esa capacidad de intercambio que traspasa las fronteras, creo que en alguna medida eh, facilita la fuerza que pueden cobrar distintos movimientos, tanto progresistas o de izquierda como de derecha. En este momento lo que observamos es una activación de los movimientos de derecha y de ultraderecha que están muy, muy interconectados, ¿no? Eh, que intercambian información, que se aglutinan en grupos que se homogeneizan y que pueden nutrirse unos con otros, eh, y que entonces en el terreno digital se internacionalizan. Eso digamos, eso es un riesgo que hay. Bueno, es un riesgo cuando nos atemoriza la posibilidad de la consolidación y el crecimiento de la intolerancia, eh, porque son cuestiones que pueden afectar los pilares de la democracia. Si se internacionalizan movimientos que quieren promover una apertura de derechos, no es tan terrible. Entonces, tiene como sus bemoles y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las posibilidades de expansión que tienen las plataformas digitales. Creo que hay algo puntual que señalaría, y es que en estos momentos el ámbito político, el sistema político, está haciendo, no en su totalidad, pero crecientemente está haciendo un uso de estas plataformas que puede llegar a ser un uso no democrático. Los principales contratistas de campañas sucias y operaciones de violencia en redes y operaciones de fake news son los partidos políticos. Y en los momentos en los que más se desarrolla este tipo de operaciones es durante las campañas electorales, que es donde los y las votantes tendríamos que informarnos para votar bien. Entonces, digamos, creo que eso puede ser una herramienta para el bien y una herramienta para el mal. Antes de despedirnos, dos últimas nos quedan. Una es en función de una proyección, ¿no? Digamos, y también de plantear en la actualidad cuáles serían los principales desafíos, en todo caso, para poner en vigencia esta democracia de la tolerancia y este ejercicio de este tipo de democracia y no el otro, no la democracia de lo que falta, en todo caso, ¿no? Pensando en términos de desafíos a futuro, ¿dónde pensás que se inscriben en todo caso? Yo creo que hay que reactivar el involucramiento político de la sociedad civil desde los distintos colectivos y movimientos que activan la sociedad civil. Creo que en este momento hay altos niveles de, de sensación de no sentirse interpelado, no sentirse representado por la palabra oficial. La palabra oficial de los referentes políticos, la palabra oficial de las instituciones mediáticas, la palabra oficial de la celebrity mediática. Uno no se siente representado con esa palabra, que es una palabra que se ha oficializado mucho, que no está mirando la cotidianeidad de la sociedad y no la está interpelando. Eso genera una profunda desafección política en el mundo, ¿sí? En el mundo, donde los que siguen involucrados e involucradas son aquellos ciudadanos y ciudadanas que están
más conectados con movimientos más de extrema derecha. Entonces creo que el desafío es reactivar sectores de la sociedad que sigan queriendo promover apertura de derechos. Y la última es casi un juego, lo que te proponemos. Tiene que ver con preguntarte qué discurso, qué sonido, eh, qué es lo que marcó o que vos querés resaltar de estos últimos 40 años como un hecho importante, histórico, ¿no? Digo discurso, no necesariamente puede ser discurso político, puede ser también algún discurso poético, alguna referencia artística, alguna referencia política social, digo, pero en términos de escucha sería la pregunta, ¿no? ¿Qué sonido, qué discurso marcó estos 40 años o marca estos 40 años de democracia ininterrumpida? Para mí, lo que marca es el discurso social que fue pronunciado en el momento más álgido de la crisis 2001-2002. Creo que ahí hubo un grito popular eh, que fue despolarizante, precisamente, más allá de que la queja era no más de esto, sin embargo, fue un grito del cual no se salió necesariamente por derecha, algo que hoy es un temor, un riesgo temido por un amplio sector de la sociedad. Eh, y creo eso, que ese es el sonido, el discurso que a mí me marcó. Parece que yo he vivido la dictadura, he vivido el inicio de la democracia, he vivido varias crisis, ¿no? Yo nací en el 74 y he pasado por muchas crisis. Eh, y creo que esa fue una de las crisis que, que, que dio vuelta a la historia en el mejor de los sentidos. Fue una ganancia, pese a cómo se llegó a niveles de destrucción y que fue muy cara la crisis para amplísimos sectores de la sociedad, dentro de los cuales me incluyo, ¿no? No en la misma medida que los que quedaron más rezagados, eh, pero creo que fue un grito que pegó un giro en la historia de la Argentina. Creo que es ahí donde hay que tratar de seguir activando como para que no se vaya hacia atrás respecto de esa ganancia. Muchas de las crisis de la Argentina, y sobre todo la recuperación democrática, fueron ganancias, en definitiva, pero esa es una que a mí me marcó. Natalia, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.